Hoy es viernes 16 de octubre del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre el por qué se están derribando muchas estatuas en todas partes del mundo. El 12 de octubre de 1992, 500 años después de que Cristóbal Colón pisara la isla de La Española, un grupo de indígenas en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, derribaron la estatua del primer virrey de la Nueva España. Don Antonio de Mendoza fue el fundador de la antigua Valladolid y, según los nativos, solapó los maltratos hacia los purépechas que habitaban en la región. Ese mismo día, pero en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, caía la estatua de Diego de Mazariegos, conquistador y fundador de esa ciudad. 2 años después, los indígenas en Chiapas le declararon la guerra al Estado mexicano. La ciudad de San Cristóbal fue una de las primeras que cayó, y el gobierno de Salinas de Gortari tuvo que movilizar rápidamente al ejército mexicano. Por supuesto, no faltó quien alegó en aquella época que derribar una estatua era atentar contra la historia de México, y que las estatuas de los virreyes y de los conquistadores españoles tenían que ser restituidas para que a los indígenas les quedara claro quién sigue mandando en este país. Otros se indignaron por el valor económico de dichas estatuas. Oh, ¿cómo es posible que estos salvajes indígenas destruyan el patrimonio hispano? En cambio, para los nativos, derribar estas estatuas era una forma de restituirle la dignidad perdida a su pueblo. Era para decirles a sus descendientes que estábamos en otra época y que el sistema de castas ya no aplicaba más. Era, se suponía, un mundo donde no pesaría ni el apellido ni los rasgos faciales de cada individuo, sino que lo único que sería importante serían las habilidades y los talentos natos. Un mundo distinto al construido por los españoles, donde el sistema jerárquico era el dominante. Comento todo esto porque en pleno 2020 está de moda tirar estatuas, y algunos están muy indignados porque creen que esta es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Y la verdad es que no. Así como se colocan estatuas, se retiran. Por lo general, cada vez que cambia el sistema de poder dentro de un país, se decide retirar ciertas estatuas o monumentos y colocar símbolos de acuerdo a los valores de los nuevos tiempos. Cuando la democracia llegó a España, el gobierno se vio en la necesidad de retirar las estatuas de Francisco Franco que abundaban en las ciudades. Igual cuando Estados Unidos invadió Irak, ahí las imágenes de la caída de la estatua de Saddam Hussein dieron la vuelta al mundo. Y cuando Alemania perdió la guerra en 1945, también tuvo que retirar cualquier monumento, estatua o símbolo del viejo poder nazi. Aún así, existen muchos mitos en referencia a este tipo de situaciones. El primer mito afirma que al quitar una estatua, lo que se está haciendo es borrar un pedazo de historia. Bueno, la verdad es que no. Las estatuas no están ahí para recordarnos la historia. Están ahí para recordarnos quién manda en este país en este momento. Esa es la verdad. Los monumentos solo tienen el objetivo de representar el poder que nos rige hoy en día. Para clases de historia hay que ir a la biblioteca o consultar videos en YouTube. Si la idea de las estatuas fuera dar clases de historia, tendríamos que colocarle una a Porfirio Díaz, otra a los reyes de España
y otra más a los tlatoanis que gobernaron el valle del Anáhuac en la época de los aztecas. O tendríamos que representar escenas históricas tan trágicas como lo hacían los aztecas o los mayas. Hay que decir que la historia solo es borrada cuando se destruyen objetos que no se pueden recuperar, como son los antiguos libros mayas que fueron quemados por órdenes del Vaticano en la península de Yucatán. O también se pierde la historia cuando el clero mexicano decidió construir sus iglesias encima de las pirámides, o cuando los exploradores europeos saquearon los sitios arqueológicos como Chichén Itzá. Ahora, la pregunta es, ¿quién sí merece tener su propia estatua? Bueno, eso depende de quién tenga el poder. Cuando México era la Nueva España, se construían estatuas para reflejar el poder de la monarquía. Una vez que alcanzamos la independencia, construimos monumentos como el Ángel en el Paseo de la Reforma. Y en esa misma avenida también encontramos el monumento a Cuauhtémoc, quien fue el último tlatoani azteca. Pasos más adelante está la figura de Cristóbal Colón, quien fue el mercante que descubrió la ruta marítima que conectaba España con las Américas. En días recientes, esa estatua ha tenido que ser removida por el gobierno de la Ciudad de México debido a que una turba de personas querían retirarla. Y aquí es donde se ha encendido la discusión. Mientras que en España Cristóbal Colón es celebrado como un héroe que permitió la expansión del imperio en América, los pueblos indígenas lo ven como el comienzo de todas sus tragedias. Por supuesto que Cristóbal Colón no fue ningún genocida, y su único crimen fue cambiar la historia mundial. Aún así, para los nativos en América, la figura de Colón representa el inicio del dominio hispano. ¿Merece Cristóbal Colón tener una estatua? Yo creo que sí. Pero debe de estar colocada en un lugar donde no incomode a nadie. Me parece muy bien que ciudades como Madrid o Barcelona en España tengan monumentos a Colón. Y quien quiera ir a visitar esas estatuas, que pague su boleto de avión. O si usted quiere honrar a Cristóbal Colón, puede ponerle un altar dentro de su propia casa. Pero si en Chicago o en Ciudad de México esa estatua genera enojo social, lo correcto es removerla. Se me hace absurdo tener que dedicarle recursos a la vigilancia de un pedazo de hierro. Algunos creen que al quitar la estatua de Cristóbal Colón nos estamos avergonzando de nuestro legado hispano, y la verdad es que no. El patrimonio hispano se encuentra en la arquitectura de muchos edificios coloniales que aún persisten en la mayoría de las ciudades de nuestro país. México y España son países hermanos, y la relación bilateral va más allá de un simple pedazo de hierro. México es España y España es México. Tampoco es que queramos destruir la Catedral Metropolitana para reconstruir la antigua pirámide azteca que se erigía en ese lugar. Aunque si tuviéramos una pirámide frente al Zócalo tendríamos mucho más turismo, pero esa es otra historia. Yo en lo personal soy de la idea de que en estos tiempos, las estatuas, más que reflejar personajes históricos, debieran expresar valores universales, como la fraternidad o el libre pensamiento. Yo no veo a nadie acusando al Ángel de la Independencia de genocidio, o tampoco veo a nadie acusando a la Glorieta de la Minerva, ubicada en la ciudad de Guadalajara, de ser un símbolo opresor. ¿Por qué? Porque no lo son. En conclusión, nuevos tiempos exigen nuevos monumentos. Y en lo personal creo que ya nos habíamos tardado un poco.
Más allá de cuestiones históricas, lo importante es saber qué representa cada una de las estatuas. Si los monumentos generan división más que unión, entonces no cumplen con su objetivo. Las avenidas como Paseo de la Reforma están creadas y diseñadas para ser un lugar de encuentro. Y si una estatua genera discordia, entonces debe ser removida. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.